Hola, 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 muy buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando nos vean. Un abrazo cordial del corazón. Bienvenidos a Desconectados 4.0. Este es el programa de innovación pública que siempre llevamos en el corazón. Mi nombre es Gerson Ortega y hoy sí es de verdad. Les tengo un invitado mega recontra especial. Y aquí se sale el otro Gerson, el locutor, pero que yo no sabía que existía, y es a Mauricio Toro. Bienvenido, Mauro, al programa Desconectados 4.0. Profe Gerson, un gustazo estar con usted, con su audiencia, feliz por la invitación, gracias por abrirme un pedacito ahí, yo pidiéndole, profe, ábrame un pedacito, profe, escúcheme que hay cosas para hablar, así que gracias a usted por este espacio tan bacano y un saludo a todas las personas, independientemente de la hora en la que nos estén viendo, que aquí vamos a hablar de cosas muy bacanas. Gracias, gracias a usted, Mauro, por dedicar un espacio. Sé que está pero muy ocupado y ha sacado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros. Mauricio Toro es politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en innovación y desarrollo de negocios, magíster en administración de empresas. Mauricio fue representante de la Cámara por Bogotá, gerente de Impulsa Colombia y también presidente del ICETEX, donde lideró importantes iniciativas para la transformación de la educación en el país. Esto no es menor. Por eso, desconectados, quiero que ustedes tengan sus preguntas a mano, que dejen las preguntas en el chat. Me comprometo a enviárselas todas a Mauricio para que nos las responda después del programa. Por ahora nos vamos a concentrar en el programa de forma muy destacada. Aquí les voy a mandar un intro un poco para que ustedes se sintonicen con el programa. Este programa es de innovación en la educación y este espacio de innovación va a todos los sectores del país. También le damos un abrazo cordial a Sonat Radio, que nos enlaza con las emisoras comunitarias a través de la radio. La magia de la radio suena con nosotros en todos los rincones del país. Este programa se convierte en un archivo de MP3 y se envía a las emisoras comunitarias, Mauricio, para que ellas las escuchen y desde allá nos hacen preguntas. A veces nos han llegado preguntas en hojitas de cuaderno, nos han llegado preguntas al celular por mensajes de texto. Siempre respondemos a todos ellos desde el rincón en el que estén. Un abrazo especial a la gente que está sufriendo por los embates de la ola invernal. Un abrazo especial también a todos esos que nos escuchan en el Catatumbo, en la zona más apartada del Catatumbo, en Filogringo, por allá en el Tarra, en Convención, Acarí, esos pueblos que llevamos como siempre en nuestro corazón, a Tumaco, a toda la gente de Tumaco, especialmente a toda la gente apartada de esa Colombia profunda que no es un mito, sino que en realidad existe y sí nos ve y sí nos escucha y también son colombianos. Un abrazo para todos ellos. Como siempre, este programa es con el mayor amor del mundo, la mayor sintonía, energía y disposición, porque necesitamos que todos ustedes entiendan las noticias de manera fácil. Y Mauricio nos las va a contar de manera sencilla. El gobierno nacional acaba de aumentar el 11% del presupuesto para la educación pública, se despliega la matrícula cero y la meta eran 500.000 cupos, pero hemos llegado solo a un nivel de cobertura del 13%. La cobertura en el país es del 55%, pero en las zonas rurales solo alcanza al 20%. El bolsillo de los estudiantes está cada vez más apretado y las cosas a veces no alcanzan como nosotros queremos. Cada vez más la educación aumenta. El índice de precios en la educación superior aumentó el 8.44% en el último año, nada menor. O sea, algo bastante desalentador si uno lo mirara solo desde esa perspectiva. Frente a este panorama, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos incluir a esos desconectados de las zonas más apartadas del país? ¿Cómo tener una verdadera educación que transforme? Bueno, hoy tenemos a Mauricio Toro. Este pequeño intro nos quiere poner en sintonía un poco de lo que vamos a hablar. Entraremos primero a hablar sobre los aspectos más personales de Mauricio. Iremos navegando en una segunda parte por el tema educativo, la financiación en la educación, y luego haremos unas conclusiones para todos ustedes y responderemos sus preguntas de este maravilloso programa en vivo. Mauricio, siempre bienvenido a nuestro programa. Le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿quién es Mauricio Toro Orjuela desde el corazón, desde lo más profundo de su corazón, para toda nuestra audiencia de Desconectados 4.0?
No, pues otra vez un abrazo, profe, a todas las personas de las regiones más apartadas de las capitales, porque cuando la gente dice, no, que las regiones apartadas, ¿apartadas de dónde? Porque esas regiones son la magia, esas regiones es el corazón productivo de este país, es donde está nuestro campo, nuestro agro. Entonces, yo oía en el Congreso cuando decían que Pepito Pérez de la región apartada, apartados nosotros en realidad, los de las ciudades capitales de lo que es la Colombia bonita. Y frente a lo que decían de la Colombia profunda, a mí siempre me ha chocado mucho el término porque siento que Bogotá es esa ciudad profunda alejada de la realidad territorial. Entonces, cuando uno ve muchas veces el servicio público solo hecho desde la capital, ese es el que me parece profundo, profundamente negativo, profundamente doloroso, profundamente alejado de las realidades, porque esa Colombia territorial es la Colombia bonita y maravillosa. Pero para responder, ¿quién es Mauricio Toro? Pues un emprendedor apasionado. Te tengo que decir que esa ha sido mi vida, esa ha sido mi historia, esa ha sido, digamos, mi sueño. A mí me dicen, ¿qué es lo que lo define a usted? Emprendedor. Toda la vida me he dedicado a eso. Yo nunca he hecho otra cosa más allá de emprender, de pasar por sectores, ¿no? Porque he emprendido en el sector de tecnología, en el sector de consultoría, hasta en la política he emprendido, y me dicen eso. Y yo digo, sí, un emprendedor apasionado, pero también tengo que decir una cosa, y es un animalista empedernido porque amo los animales. Me encantan profundamente, los defiendo con el corazón y el amor. Tengo una perrita maravillosa Tienes que es de la perrito, sí, policía, sí me he dado cuenta, sí, es muy ex famosa, ¿no? policía de búsqueda y rescate. Así que ese soy yo, una persona alegre de Armenia. Soy de Armenia, Quindío, hijo de un padre agricultor y una madre que estudió en su universidad de economía y se dedicó al sistema financiero. Profundamente feliz de vivir en este país tan bacán y tan hermoso, con tantos retos y dificultades por los que todos los días me levanto a trabajar. Eso me da pie para hacerte una pregunta bastante interesante, Mauricio. Eh, ¿Cómo fue crecer en Armenia y qué recuerdos de tu infancia marcaron el interés por el emprendimiento? Porque acabas de decir que eres un emprendedor de tiempo completo. Ah, ¿Qué no, es que recuerdas de eso? pues muchas cosas espectaculares. Vivir en una ciudad pequeña es maravilloso porque uno tiene la posibilidad de correr por las calles, de estar en tranquilidad, sin el miedo de lo que implica vivir en una ciudad grande. Es una ciudad grande, los padres tienen miedo de que a uno le pase de todo. Es una ciudad pequeña, aunque la inseguridad pues siempre está presente, es mucho más libre. Entonces yo me acuerdo montando cicla por todo el barrio, me acuerdo que me colgaba de unos bejucos en una cañada muy cerca a mi barrio y terminábamos tirándonos desde un puente a un río. Yo llegaba todo sucio, lleno de barro. Era una vida de esas de campo de verdad. Hacíamos chozas, expediciones por el monte y para mí era supremamente emocionante poder vivir en una ciudad verde, en una ciudad que le permite a uno de alguna manera estar en contacto con la naturaleza, que es lo que ocurre en las ciudades intermedias y pequeñas de este país. Así que ese es el recuerdo como más grande de mi infancia y de mi niñez, que me lo gocé, además con poquita plata, porque yo no tenía sino una cicla vieja que me había heredado un primo y en esa cicla para arriba y para abajo y yo no necesitaba más. Es esa época de la vida en la que uno no necesita mucho y como era una vida de barro entre jugando canicas y lo que hacía en mi época de un niño, pues entonces ¿cuáles aparatos? Yo ni celular, eso no existía en ese entonces. Entonces era una vida realmente barata y económica que me gocé demasiado, demasiado. Mire, sabemos, Mauro, que estudiaste ingeniería civil y luego te cambiaste a ciencia política. ¿Qué te llevó a dar ese giro en la formación académica? ¿Por qué ese giro tan un poco fuerte? Pues voy a decir que eso fue una cagada, perdón la palabra, me la van a censurar aquí, de una mala escogencia por una orientación familiar que me llevó a eso. Mi mamá, con todo el amor del mundo, tengo que decir, vivía muy angustiada de que yo fuera a pasar las necesidades que ella pasó. Entonces ella decía, escoja una carrera que le pueda dar salida en el mercado, que usted pueda tener un empleo fácil, pues porque vamos a hacer el esfuerzo de pagar una universidad, de endeudarnos, entonces una que encuentre usted trabajo y que pueda hacer platica. Y entonces ella decía en ese entonces que la construcción daba mucho. Estamos hablando del auge de la construcción que se daba pues en los 2000 y entonces ella decía, claro, este muchacho estudia ingeniería, se va a trabajar en una constructora, después monta su constructora, en cambio si estudia otra carrera va a pasar necesidades y eso algo hace con una ingeniería
Yo no era bueno para los números, yo no tenía pasión por los números, pero esa presión familiar de ese es el camino que tienes que tomar, pues me llevó a tomar una decisión equivocada, que después entenderíamos todos en familia, que uno tiene que lograr que sus hijos estudien lo que les apasiona de corazón, diciéndoles de los riesgos y las responsabilidades que trae escoger una carrera que no tenga salida en el mercado. Pero uno debe estudiar lo que lo haga feliz a conciencia y a sapiencia de eso, ¿cierto? Entonces a mí me decían, mi mamá, es que usted si estudia ciencia política va a morirse de hambre. Pues me lo pudo haber dicho. Vea, si va a estudiar ciencia política, eso no va a conseguir trabajo, va a morir de hambre. Y yo estudio eso a sabiendas, pero con pasión y con amor. Yo siento que cuando uno estudia lo que le gusta, lo que le apasiona y lo que ama, de alguna manera uno sobrevive en ese mundo, en este mundo tan difícil, ¿no? Porque una carrera al final no es que asegure, pues que estudie ingeniería, que medicina y va a ser rico, ¿no? No te lo asegura. Lo que le asegura a uno el éxito es la pasión, el motor, pero también condiciones en las que uno nace, vive y se desenvuelve. Es decir, todo es como una receta y una sopa, y entonces todo eso hace el caldo. Y a veces, pues, la pasión tiene mucho en ese caldo, no lo es todo. Entonces, al final terminé renunciando, además me iban a matar en quinto semestre. O sea, en quinto semestre yo dije, esto definitivamente no es lo mío, yo ya no quiero, prefiero quedarme sin estudiar. Pues casi me mata mi mamá, pero no me puede decir que yo no advertí porque yo desde segundo semestre estaba diciendo que esto no era lo mío y me decía, no, ya termine, no, ya termine. Y eso me costó que mi mamá me dijera, se va a coger café, porque como soy de Armenia, usted va a ir a coger café, allá, mejor dicho, olvídese de esa oportunidad. Pues dije, me voy a coger café feliz, por lo menos con la tranquilidad de que no hice algo que no quería. Nos reconciliamos y terminé estudiando lo que me dio la gana, que fue ciencia política, y eso me tocó terminar de pagarlo a mí. Tú combinas, eres politólogo, estudiaste innovación y también temas de administración. ¿Cómo todo esto de manera interdisciplinar te ha ofrecido una visión un poco interesante para la vida pública en especial y la política? Yo creo que eso es una mezcla entre pasiones e intereses. En una de la primera pregunta que no respondí completa, que era el emprendimiento, siempre he tenido como un alma de emprendedor y los emprendedores, que eso también me lo inculcó positivamente mi mamá, somos curiosos y la curiosidad nos hace muchas preguntas. Y esto es un mensaje para quienes nos están oyendo y es siempre hay que hacerse preguntas. Uno siempre tiene que preguntarse ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué funciona así? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué no hacer esto? Y una de las más importantes, ¿y por qué no? Entonces yo empiezo a estudiar ciencia política porque me gustó desde chiquito el servicio social. Yo siempre preguntaba, ¿pero por qué no funciona bien la recolección de basuras en el barrio? Yo quiero saber, yo le preguntaba a los grandes, ¿por qué no funciona? ¿Por qué en el barrio no tenemos alumbrado? En la calle de nosotros era muy oscura. ¿Pero por qué? No, mijo, porque sí, ¿no? Pero ¿por qué? No puede ser porque sí. No, porque es que al alcalde aquí no le importa este barrio porque no le da votos, por decir. Entonces, pero ¿por qué no le importa? Y siempre me preguntaba ese por qué y ahí empecé a entender que la pasión por servir, por ayudar, venía de las preguntas que no me respondieron cuando yo era chiquito. Y dije, pues me va a tocar a mí encontrar las respuestas. Cuando empecé a educarme como politólogo, empecé a entender que uno tenía que tener también una visión empresarial en cuanto a cómo mejorar los ingresos, administrar mejor las ciudades, las entidades, los lugares y poderlos hacer económicamente responsables, viables. Y entonces eso me llevó a mí a como a meterme al tema de administración de empresas, pero también entendí que la innovación era muy importante. Chévere saber manejar números y que algo que no me quebraba la tienda. Chévere saber que el servicio era social y a dónde debía yo ayudar, pero bueno, ¿y cómo hacerlo distinto? Y empecé a mezclar esa vaina por metido, porque siempre me he preguntado, ¿y por qué? ¿Y esto para qué funciona? ¿Y esto cómo se hace? Y entonces terminé mezclando una carrera que me permitió estar en dos entidades financieras como presidente de ellas, pero adicionalmente a esas dos entidades también entender cómo funciona económicamente el país, las dificultades que tiene un emprendedor. O sea, el que tiene su negocio, su panadería, la tienda, el que tiene el negocio de tamales, el de las empanadas, el del mototaxi, el del motocarro, el de... Todas estas personas son emprendedores que sean por subsistencia, para subsistir, o porque son emprendedores que quieren que esto crezca y como sea generar ingresos en cualquiera de los dos casos, necesitan que esto les dé rentabilidad. Y ahí parte de la base de empezarme a preguntar,
cómo esos números que no me gustaban al principio me podían ayudar a cumplir mi objetivo y así terminé haciendo toda una mezcolanza que me permitió a mí pues llegar a explorar lugares yo tengo que decir que impensables. A mí unos años atrás cuando estudiaba ingeniería civil me hubieran dicho, ¿le hubiera gustado ser presidente de un banco o de una entidad financiera o de una entidad que... No, ni me lo digan. Pero luego me reconcilié con ese otro lado y terminé en esto que me ha generado tantas preguntas. Cada cargo que asumo salgo con más preguntas que respuestas. Has transitado por, digamos, la vida privada, también el Congreso de la República y entidades como Impulsa y el ICETEX. ¿Qué, desde tu perspectiva personal y de trabajo en esas instituciones, qué aprendizajes te llevas de cada uno de estos espacios para que los compartas con todos nosotros? ¿Qué te marcó? Si tú dijeras, mire, esto, acá, esto, porque a veces tenemos un poco de, digamos, taras, ¿no? Sobre el tema y solo cuando trabajamos en alguna institución nos damos cuenta de esto. Cuéntanos un poco más sobre esto. Pues vean, ¿qué es Impulsa Colombia? Que la gente dice, uy, ¿qué es esa vaina? Esa vaina es una entidad que se encarga de prestarle y también de regalarle recursos, plata y también capacitación y formación a emprendedores altamente innovadores. Es una entidad que pertenece al Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. Esa entidad pues se encarga de ir a buscar emprendedores disruptivos, distintos, como por ejemplo cuando financió algunos emprendimientos tecnológicos como Tapsi, emprendimientos tipo Rappi, emprendimientos de tecnología, de ciencia también. Entonces, tuve la oportunidad de estar a cargo de esa entidad y empecé a entender cómo funcionaban los emprendedores regionales, las dinámicas de un emprendedor de territorio, las formas como las culturas son distintas. Una cosa es emprender en Bogotá, otra cosa es emprender en otro lugar. Y me sorprendió y me llevé un grato aprendizaje de la resiliencia, esa palabra que es difícil hasta de pronunciar, pero quiere decir la capacidad que tiene alguien de pararse y superar una dificultad y continuar su camino. Y creo que eso es lo que define mucho a los colombianos, pero los emprendedores sobre todo. Esos manes se totean, se quiebran, intentan un negocio, aprenden, mejoran el otro, se totean. Y yo decía, por Dios, qué capacidad, yo ya hubiera botado la tula. O sea, a la tercera, y yo como emprendedor que me consideraba, decía, no soy nada comparado con estos manes tan bárbaros y con estas muchachas tan increíbles, estas mujeres tan valiosas. Y voy a darle un ejemplo. Una gran emprendedora, dos. Una mujer increíble en Chocó que empezó a hacer embutidos, salchichas, hamburguesas, mortadelas y jamones, y se dio cuenta que el mercado en diferentes partes no quería como los sabores tradicionales, pero sobre todo los químicos, que tuviera tantos conservantes. Y ella empezó con su sapiencia ancestral, era una cocinera, su mamá había sido además una gran cocinera. Empezaron a rescatar recetas que utilizaban las matronas de ese entonces para conservar los alimentos. Y empezó a hacer hamburguesas, o sea, carne de hamburguesa y de salchichas y mortadelas y jamones sin aditivos y conservantes, utilizando elementos de la naturaleza de la selva chocuana. Entonces cogían diferentes elementos naturales para conservar los alimentos y además les daba un sabor espectacular y se volvió una gran emprendedora que tenía 4 puntos de venta en todo el país cuando yo me fui, una historia que le tomó casi 9 años para llegar allá y eran alimentos para gente que se cuida. Pero también una mujer que hacía empanadas en Risaralda, en Dos Quebradas, Risaralda. Ella tenía su puesto de empanadas y era mamá, ella decía, fue puta, tengo que levantarme a las 2 de la mañana, haga empanadas para poder luego a las 5 salir a venderla en el transporte público cuando la gente ya iba para su trabajo. Y ella decía, tengo que poder encontrar una forma más fácil y rápida de hacer las empanadas porque a mano me toma mucho y su punto era muy bueno, le iba muy bien en su carrito. Pues ella con su esposo buscaron un mecánico y empezaron a construirse una máquina que hiciera empanadas. Y ella en su casa, con la ayuda de su esposo, con la ayuda de este señor, idea de ella, empezó a automatizar el proceso de hacer sus empanadas para tener mejor calidad de vida. Hizo una maquinita y esa maquinita le empezó a ir tan bien
que ya vendía empanadas para otros vendedores ambulantes, no solo para ella. Y un día, pues dijo, yo voy a patentar esto, yo no sé cómo se hace esto, no me vayan a robar la idea. Se fue para una universidad, le contó a unos profes y los profes maravillosos le apoyaron. Se fue al departamento de ingeniería y hoy se llama Maki Empanadas y es una emprendedora que vende máquinas para hacer empanadas en todo el Genial. mundo. O sea, entonces ahí aprendí de esa capacidad de preguntarse toda más fuerte, de la resiliencia, porque muchas de esas pruebas le salieron malas. Pero hoy, la señora, si ustedes van a Nueva York y hay un colombiano haciendo empanadas, seguramente esa máquina es de ella. Si ustedes van a Australia, a otro país, y tienen esa oportunidad, todo el colombiano que haga empanadas, seguro muchas de esas máquinas son de ella y empezó a hacer empanadas argentinas. O sea, entonces en conclusión, aprendí de ese lugar la resiliencia, la inquietud, la intención de intentarlo cuantas veces es posible para sorprender el mundo. Y cierro con ICETEX, pues fue el otro cargo que tuve como presidente de esa entidad y allí aprendí la pasión y el deseo de la gente de lograr educación. La gente que sabe que aunque le toca tomar una deuda, insiste y hace todo lo posible por educarse a pesar de las dificultades. Empecé a ver padres y madres amorosas que decían, yo no tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, pero quiero que mi hijo o mi hija la tenga y que se, mejor dicho, trasnochaban para poder llegar a un punto de atención. Esa pasión por el estudio, esa pasión por lograr dar ese paso adelante, a mí me conmovía el corazón, sobre todo en los municipios más alejados, donde caminaban durante horas para llegar a obtener información, y eso tiene que ver también con la resiliencia. Este es un poco Mauricio Toro, es el desconectado de Mauricio. Hemos hablado un poco para que ustedes vayan más por su vida personal. Si les está gustando el video, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal, denle a like y activen la campanita y compartan con sus amigos y compañeros de barrio, de vecindad, para que puedan ver este video y déjenos sus comentarios sobre cómo les ha parecido la autenticidad de Mauricio Toro en nuestro programa. Mauricio, si pudieras volver 20 años atrás, solo 20 años atrás, yo sé que va a ser difícil porque eres muy joven, pero ¿qué consejo te darías a ti mismo sobre tu vida de hoy? Profe, pregunta espiritual y difícil de responder. Nunca me han hecho una así. Yo irme unos años atrás, cuando era un pelado joven, yo creo que hay dos temas y es no temerle tanto a las cosas. Porque es que cuando uno tiene miedo no se atreve a tantas cosas que después, cuando va creciendo y se va dando cuenta que nada era tan grave, dice uno, ¿por qué no lo hice en ese momento? Entonces es tratar de entender que está bien vivir con miedo, que está bien tener miedo, pero que el miedo no lo puede dominar a uno hasta inhabilitarlo. Y lo va a confesar una cosa, yo tuve la oportunidad de buscarme un recurso para ir a estudiar inglés fuera, pero me dio miedo salir del país, dejar a mi mamá, a mi familia, fui muy temeroso de eso, y me dio mucho pavor. Y era ir a vivir a otra cultura y solo, y me llené de miedo porque yo vivo en una ciudad pequeña, venía de Armenia, en ese entonces Armenia no tenía ni los habitantes que tiene hoy, era mucho más pequeña, y era, no, eso por allá en esas ciudades roban, la gente se desaparece, le decían a uno, son peligrosas esas ciudades. Si Bogotá es el monstruo de las ciudades donde la gente entra y no vuelve a salir, imagínese otro país. Y yo me dejé llevar de mucho miedo de la gente con la que hablaba y yo decidí no hacer el esfuerzo de buscar, a pesar de que me habían abierto como una puertica y preferí no hacerlo. Me tocó empezar a aprender inglés aquí. Uno allá va y estudia a esa edad de 16 años, de 15 años, yo sé, unos 8 meses y vuelve bilingüe. Aquí fueron 3 años estudiando inglés para tener una pronunciación que yo digo como la del presidente, expresidente Uribe, así como la de Sofía Vergara. O sea, tal cual. Una pronunciación horrible, chapuceado ese inglés, que como dicen yo lo entiendo, pero no lo hablo, yo lo hablo, lo entiendo, pero entonces yo digo, yo debía haber sido más valiente y creo que valiente para las cosas buenas. Y la conclusión para resumirlo es, el miedo puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Le estás ¿Cuándo? hablando a Mauricio, ¿no? Recuerda. Sí, le estoy hablando a ese Mauricio y es decirle a ese Mauricio es, úsalo de tu mejor amigo, es, el miedo es el que te advierte de los riesgos, ¿no? Ojo con esto, pero eso no lo puede paralizar, a mí me paralizó. Y yo le hubiera dicho a ese Mauricio, hágale, inténtela, nada malo va a pasar, se devuelve, si no consigue la plata, pues no la consigue, porque también yo decía que si no la consigo y nunca empecé, es decir, el miedo.
no tener tanto miedo a las cosas desconocidas, le estaría diciendo a ese Mauricio que era emprendedor y que a veces no se atrevía a hacer otras cosas por miedo. Nada, miedo no sirve de nada más que ser una advertencia para no irla a cagar, ¿no? Porque yo tengo que decir, el miedo a mí me sirvió para no probar las drogas. Es como, no, no, qué miedo, y fue un gran amigo en ese espacio. Entonces el miedo hay que saberlo dominar. No puedo hacer que el miedo me domine para lo que me haga daño a mí, ¿cierto? Pero que el miedo me empuje y me acompañe a lo que me puede hacer mejor persona. Entramos a nuestro segundo bloque de la entrevista, bastante interesante. Yo estoy muy motivado con esta entrevista, me gusta mucho. Habíamos hablado con Mauricio hace un año más o menos, en donde les pedí, él dijo que él quería estar en este programa y no fue verdad. Yo le pedí a él muy amablemente que nos acompañara. Él accedió desde el primer momento y hoy está aquí con ustedes en este maravilloso programa. Entramos un poco en el eje central de lo que pudiera interesarle también a la gente sobre perspectivas de financiación en la educación. Entonces, desde la experiencia que tuviste en el ICETEX, Mauricio, ¿cuáles son esos tres problemas más críticos que tiene en realidad el sistema financiero educativo en el país? Dénoslo así masticadito para la gente que está en las regiones más lejanas, pero que puedan entender fácilmente, digamos, desde esa perspectiva, cuáles son esas tres taras, esos tres problemas, esas tres dificultades que no dejan que esto sea un poquito más accesible, mejor. El primero de esos problemas es la territorialización, es decir, cómo lograr que esa oferta llegue a los territorios más alejados. Yo lo viví en muchos lugares donde yo iba y le hablaba, pero hablo de veredas, hablo de resguardos indígenas, hablo de municipios, ni siquiera sus cabeceras, sino en esas veredas alejadas donde uno les decía, existe una entidad como el ICETEX y la gente decía, ¿qué es eso? O sea, no tengo ni idea. Uno en una capital y cuando hace parte, digamos, de esas cabeceras urbanas, medianamente lo conoce, pero allá en esas regiones estamos condenados a no hacer mucho, ¿no? Pero usted puede estudiar, ¿cómo? No tengo la plata. Pues con ICETEX, pero ¿cómo así? ICETEX tiene una línea que es 100% condonable para población indígena, para negritudes, para víctimas del conflicto armado, tiene unas medianamente condonables para personas cisbenizadas, para personas con discapacidad, es decir, hay instrumentos, pero eso no llegaba a territorio. Mi misión en ese momento fue territorializarlo, porque empecé a encontrar que esa oferta estaba concentrada solo en 6 capitales. Y lo primero es el reto de llegar allá a esas regiones donde no llegan las noticias, donde no llega el TV cable con 50.000 canales de publicidad, donde a duras penas el Internet llega, si es que llega desahuciado. Entonces, es allá donde la gente que tiene sueños también de estudiar no tiene oportunidad porque dice es que yo no tengo un peso, ni con qué me voy a mantener, no, es que hay una entidad que te puede ayudar. Entonces, lo primero, la territorialización, creo que es el elemento más importante. Lo segundo es el alto costo de lo que tiene en muchos casos un crédito o el acceso a esa educación. Entonces, esos costos deben bajar a su máxima expresión y por eso tan importante lo que ha hecho el gobierno nacional y el Estado colombiano que viene avanzando en esto y es la gratuidad pública universal, para que todo colombiano nazca con ese derecho de por lo menos tener gratis a la universidad, porque la cancha es desequilibrada para muchos. Entonces, llegar a esas regiones y que también puedan tener esa oferta institucional pública, que es el objetivo principal. Lo ideal no sería tener que llegar con un crédito condonable, así sea total o parcial, sino con una oferta institucional a esas regiones. Y lo tercero, que creo que es otro de los retos, es el sostenimiento, porque es que la gratuidad no lo es todo, es un gran paso. Los países van avanzando paso a paso. Aquí ya se logró esa gratuidad, viene la cobertura, que es que las universidades estén en los territorios, pero mientras eso se da, tienen que viajar a la capital. Y ahí hay dos problemas. Muchas de las personas que quieren estudiar no se pueden ir de su lugar porque son los proveedores del hogar. Entonces es el que ayuda a sus papás en el campo y no pueden los papás contratar pues una persona mientras se va el que les ayuda porque no tienen ese recurso, por eso lo necesitan, o dos, porque es el proveedor exclusivo del hogar. Entonces, ¿cómo lograr que esos estudiantes futuros puedan tener la tranquilidad económica de que sus padres van a estar bien porque él va a tener
algo, digamos, cómo sobrevivir allá. Eso es muy importante. Entonces yo creo que ahí viene también un elemento y es la manutención. Si te tienes que ir a otra ciudad, ¿cómo vas a pagar los materiales, el transporte, la alimentación, el arriendo y alguito que te quede si necesitas mandar a la casa? Porque de lo contrario, si tengas gratuidad, no vas a lograr permanecer. Vas a encontrar unas barreras gigantes y eso se puede estandarizar de acuerdo al nivel de vulnerabilidad. Por lo menos digo yo, que se pueda mantener en esa ciudad y tener los gastos suficientes para no desertar por carencia de comida y por carencia de materiales. Entonces, ahí hay tres elementos que son digamos, difíciles, pero abondo en otros tres, que tiene que ver con infraestructura educativa. ¿Cómo lograr que efectivamente la infraestructura educativa en las regiones, en los territorios sea decente? Pero cómo lograr también que los profes tengan una remuneración y unos ingresos y una formación acorde a esa necesidad. Y en tercer y último lugar, pues cómo lograr que ese sistema completo tenga buenas bases de calidad en la educación, porque no es solo educar por educar, sino cómo sacamos personas que son competitivas, que luego pueden participar en una convocatoria, en una empresa que les quiere pagar bien y no pierdan contra los que estudian en las universidades privadas, de las mejores o las mejores de las públicas, que no son todas. Las públicas no implica que todas estén en el mejor ranking. Entonces, hay varios elementos. La educación creo que es el motor fundamental y esto puede sonar cliché, pero es necesario entender que es la apuesta que tiene que tener cada país para poder lograr desarrollo económico. No hay empresas productivas si no hay capital humano formado. No hay un país honesto y trabajador si no hay gente que tenga la formación adecuada para entender que aún pudiendo robar no debería hacerlo. Entonces son muchas cosas que hay alrededor de todo este ejercicio de la educación que el día que nosotros le pongamos la atención real a esto, este país va a ser distinto. Por ahora tenemos que decir que avanzamos, por lo menos en el derecho que sea gratuita, lo que pasa es que no hay cupos suficientes, es decir, se prometieron 500.000 nuevos cupos, se ha venido avanzando, algunas universidades han logrado hacerlo, pero es que la construcción de la infraestructura es difícil, o sea, hágase una universidad, consiga los profes, no hay vocación docente ya, muchos profes, muchas jóvenes no quieren ser profes, porque eso es una vocación, o sea, eso es una cosa que viene del alma, de adentro, del corazón, y muchos jóvenes puede ser por la innovación y la globalización, por la innovación o por la globalización, quieren dedicarse a otras cosas, pero no a ser docentes y necesitamos muchos docentes, necesitamos rescatar a aquellos jóvenes que dicen quiero ser profe desde el principio para educarlos gratuitamente y que puedan ayudarnos a educar a otros. Muy bien, este es Mauricio Toro con sus expresiones muy honestas sobre el tema educativo. Me causa mucha curiosidad el tema de la infraestructura educativa. ¿Dónde estamos parados hoy, Mauricio? Desde tu perspectiva de 1 a 10, ¿dónde estamos parados hoy en infraestructura educativa? No te comprometo, solo En danos la un dato. En la Danos- mala, o sea, en la mala es en la mala, o sea, hay una deuda histórica grande, de muchos años con las universidades públicas, grande, y tengo que decir que ahí hay problemas de infraestructura. Les voy a decir, en la Universidad Nacional está el Laboratorio de Ciencias Naturales que tiene una colección grandísima de muchos años, donde se guarda casi que la expedición botánica ya pues, y se está inundando cada rato y se están perdiendo muchos de esos archivos. Hace no mucho se les cayó en una de las facultades de economía o de arquitectura o ninguna de estas o de ciencias naturales, no sé cuál, el techo en la mitad de una clase y ni decir si esto es Bogotá, Universidad Nacional, váyanse a la del Chocó, váyanse a la de la Amazonía, donde hay dificultades, ni siquiera el acondicionado ese funciona y no hay plata para arreglarlo. Entonces, ahí tenemos una carencia, pero además necesitamos 70 universidades más para poder lograr la cobertura total nacional. ¿Por qué? Porque pues las universidades no están en todos los territorios. Hay departamentos muy grandes. Entonces, por ejemplo, en Boyacá, que es con Antioquia y Cundinamarca de los más grandes del país, pues está la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja, pero hay gente que está en un municipio a 6 horas, 7 horas, pues esa universidad no le sirve, tiene que haber una allá. Por eso el presidente hablaba de la del Catatumbo, necesidad de tener allá también una universidad para que la gente pueda estar cerca a esa aula, a esos, digamos, lugares. Estamos muy lejos porque eso no se ha podido consolidar, porque toma mucho tiempo. El Estado es muy paquidérmico porque tiene 50.000 normas. Entonces, estamos lejos del objetivo, pero hay que avanzar. ¿Crees que desde esa perspectiva
Hay un concepto que es bastante interesante, es calidad frente, digamos, a cobertura, ¿no? Tú lo habías dicho, avanzamos un poco en calidad en temas de educación y el presidente en uno de los consejos de ministros que ha pasado y que a mí me gustan mucho, poco soy de los que me siento a ver los consejos de ministros en YouTube, me gusta mucho verlos porque creo que hay mucha información allí. Habló de que hay universidades de muy alto calado, de muy reconocido calado, que han avanzado significativamente en calidad, pero la cobertura es escasa y creo que se blindan para que no lleguen más estudiantes que de repente no tienen esa calidad y puedan caer en ese. ¿Cuál es el balance que podemos hacer en eso y cómo podríamos tener una idea innovadora en ese sentido, en el contexto de la educación? Sé que no es fácil, pero danos alguna idea. Pues mira, te voy a decir una cosa, la educación pública hoy sigue siendo una educación excluyente. Excluyente porque como hay unos cupos limitados, porque no hay más capacidad, pues solo recibe a los mejores ICFES. Y resulta que ahí ya viene, digamos, la primera dificultad. Si no piden ICFES, piden un examen de ingreso que muchas veces es incluso más difícil que ese ICFES. Y entonces eso hace que las personas que no han logrado la mejor educación en los territorios, porque vienen de una escuela rural muy, muy alejada, no puedan pasar y los excluye. Es decir, a los más necesitados, a los más vulnerables, son los últimos que van a poder ingresar allí. Entonces ahí hay una dificultad y ya una barrera de entrada. Ahora bien, dices tú, ¿qué pasa si empiezan a encontrarse jóvenes que van ingresando a estas universidades y puede bajar la calidad por los resultados? Y yo creo que ahí viene un tema de la educación diferencial, y es decir, cómo lograr, primero el objetivo debería ser que todos se gradúen del colegio con el mismo estándar. Ese es el primer problema que hoy tenemos que atacar. Y es decir, que todos los jóvenes que se gradúan de secundaria puedan tener el mismo estándar de calidad. Pero mientras eso no se dé, porque no hay profes suficientes, porque no hay tecnología, porque no hay internet, porque no hay formación de formadores, pues la universidad es la que tiene que tratar de nivelarlos. Allí debe haber una educación muy diferencial para poder tener los cursos de aquellos que salen de los mejores colegios, con los mejores puntajes, a aquellos que no salen de esa manera y darles un acompañamiento para evitar que deserten y logren llegar con el tiempo a ese mismo nivel. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo. Y para eso hay muchísimas plataformas que hoy están disponibles en los mercados. De hecho, hay una nueva que no se utiliza en el sector de educación, sino en el sector empresarial. Y es una plataforma que te permite hacer una ruta de educación de acuerdo a tu calidad o capacidad. Entonces, ¿por qué funcionan súper bien estas plataformas como de learning? Esta se llama, creo que era Paths Learning, y es que te ponen y te perfilan en el sentido positivo de tu educación, y allí entonces sabemos en qué de los 5 niveles estás. Y lo que pasa es que las tareas y los trabajos y todo el ejercicio está adaptado a esa capacidad para poderte ir llevando a ese nivel máximo donde están los otros. Entonces, mejor dicho, hay muchos elementos hoy tecnológicos que permiten tomar a esos estudiantes y llevarlos todos a ese mismo nivel. Muy bien, este es una idea bastante innovadora, interesante, Mauricio, mezclar la tecnología y sobre todo hablando de sitios que están más apartados del país. A veces cuesta un poco la llegada de la tecnología en infraestructura. Hemos hablado de territorializar la educación, los costos, el sostenimiento de los estudiantes, los proyectos de cada uno de ellos de vida. Pero durante tu gestión en la ICETEX, volvamos a la ICETEX, ¿cuáles son esas cosas que tú destacarías durante tu administración? Cuando yo estuve en el ICETEX no pude hacer sino esto, pero eso fue lo mejor que hice. Y también, ¿cuáles fueron esos o cuál fue el principal obstáculo que tú enfrentaste durante tu periodo? Bueno, 3 cosas que yo creo que son rescatables en casi 2 años que pude estar allí. La primera, para mí, muy, muy importante, fue la creación de la línea territorial para poder llegar a esos territorios donde mucha gente no podía acceder a los beneficios de créditos condonables o créditos de protección constitucional, que incluían subsidio de sostenimiento, subsidio a la tasa para que no tuviera que pagar una tasa de interés añadida y para que pudieran además tener una condonación de su crédito al graduarse parcial. Resulta que nos encontramos con que para esa línea se pedía un puntaje de 240 puntos.
y empecé a encontrar que en las regiones el estudiante pilo, juicioso, maravilloso y brillante no llegaba ni siquiera a esos 240 puntos. Bueno, Y era para que los estudiantes entiendan qué es eso de los puntos, un poco. Si alguien se está pensando, pero ¿qué puntos? De qué me habla Mauricio? Un poco. de los puntos de las pruebas saber o del Oh, ICFES. ok, ok. Entonces, resulta que para poder tener una línea de esas, tú tienes que tener en el ICFES máximo, mínimo 240, en otras 270, en otras 280. Pero en regiones, pues por la calidad de la educación secundaria, pues esos puntajes a veces no se logran. Entonces a mucha gente se le decía en región, qué lástima, no puedes estudiar. Y empecé a llegar a las regiones y me decían, pero ¿para qué viene? Si aquí el corte llegó en 240 y usted pide 240, solo un estudiante de 300 van a poder ingresar. Váyase de aquí. Entonces yo empecé a entender que eso estaba mal diseñado y creamos una línea territorial. Esa línea territorial bajó el puntaje hasta 170 buscando los más pilos de cada región. Entonces hacíamos un promedio. ¿Cuánto fue el promedio de la región? Y cuánto sacaron los más pilos y ahí podíamos decir que los 10 mejores podían ingresar y no teníamos que llevarlos a 250, 260. Y esa línea era una línea especial porque entendía las dinámicas de la región y nos permitió darle oportunidades a muchas, muchas personas que estaban en regiones que eran los brillantes de su colegio, pero que no les alcanzaba porque no eran los brillantes comparados con Bogotá, que tiene otra calidad de educación. Y eso les dio acceso a muchos. Hablamos con las universidades para que también los ayudaran a nivelarse a aquellos que ingresaban por esos puntajes tan cortos. Entonces ahí la universidad les ayudó también, los recibían, ya dábamos el crédito y se encargaban de ellos para irlos llevando y evitar deserción. Esa línea territorial a mí me dio mucha emoción porque no me la querían aprobar, porque resulta que decían que el puntaje que una persona sacaba en el ICFES tenía que ver con la capacidad luego de cultura de pago. Entonces, estas líneas, aunque son en muchos casos condonables, no es totalmente, es parcial. Entonces, el pedacito que le tocaba pagar cuando se graduara decía, no, pues entonces resulta que sacó puntaje bajito, entonces puede resultar tener mala cultura de pago. Y me puse a hacer un modelo con ayuda de la gente maravillosa que trabaja en ICETEX y demostramos que el puntaje nada tiene que ver con la capacidad de pago y con la cultura de pago. Encontramos incluso que bajos puntajes de ICFES tenían mejor cultura de pago al graduarse y encontramos que altos puntajes de ICFES no necesariamente significaban eso. Y logramos, digamos, derribar y el sistema, romperlo de su tradicionalidad, modificar cosas para hacerlo. La segunda fue para mí la reducción más alta de la tasa añadida que se haya podido dar durante esos años. Los créditos del ICETEX tenían una tasa de interés, que es eso que se cobra para poder prestar, que eran del IPC, que es el costo de vida, la inflación, lo que la gente oye, que por qué el huevo subió, que por qué el chocorramo está tan caro, que por qué esa es la inflación. Entonces se cobraba el IPC, que es esa inflación, más 14 puntos. Yo llevé eso al IPC más 2 y más 3 puntos. Esa reducción de tasa auxilió a mucha gente que necesitaba créditos con mejores condiciones y eso a mí me emocionó. Y la tercera, dentro de tantas cosas chéveres que hicimos para resumirla, fue que empezamos a mejorar el servicio de atención, que era una mierda. Eso la gente, me acuerdo que me decía que duraban 3 horas llamando. Entonces yo un día cogí a todos los vicepresidentes y les dije, ¿alguno de ustedes ha llamado a su propia entidad? No, ni idea. Entonces vamos a llamar. Todos en silencio, puse marcar y alcanzamos a hacer el comité hasta que nos contestaron que fueron 45 minutos. Cuando empezamos a plantear un caso X, esa resolución tomó casi hora y media y no la resolvimos. Entonces lo que hicimos fue cambiar el modelo de atención. Por primera vez vinculamos a jóvenes para darles su primer empleo, estudiantes. Entonces hicimos una convocatoria. Personas indígenas, negras, diversas, con discapacidad, todos para darles la posibilidad que ingresaran a las personas que tenían menos capacidad, digamos, por ejemplo, de mantenerse en la universidad, que estaban estudiando, entonces también darle a los estudiantes que estaban en la carrera una oportunidad de tener su primer empleo y sufragar sus gastos y vinculamos entonces a jóvenes. Qué mejor que te atienda un joven que es usuario de la entidad, que entiende todo el camello, que sabe qué es esto y mejoramos el servicio de atención ostensiblemente, aunque no llegó a ser el ideal, pues ya una llamada no era 1 hora y 40 esperando que le contestaran, estábamos en promedio en 1 minuto y medio, 2, pero la llamada en promedio para resolver no duraba más de 17 minutos en promedio cuando llevábamos, digamos, llamadas de 1 hora. Eso vincular personas a nuestra planta, jóvenes estudiantes, beneficiarios de créditos, pero además mejorar la atención y tecnificarla, también fue súper bacano y eso nos permitió también
a hablar del último tema que fue salud mental. Cómo lograr atender a muchos jóvenes que tenían problemas de salud mental dentro de la entidad para conseguirles, en los casos en los que eran por falta digamos, de empleo, varias alianzas para conseguirles empleo, y en otros casos para los que tenían solo temas de salud mental apropiados por la capacidad académica que estaba, la cantidad académica que estaban recibiendo de carga, pues ahí les ayudamos. Mejor dicho, muchas historias, otras no logramos hacerlas, muchas otras que tratamos de tener mayor condonación o que hicimos la más alta de la historia, ¿Cuál es pues ese que sí. recuerdas que más no, que luchaste y te esforzaste, pero que definitivamente no recuerdas alguna así en Tengo, especial? tengo que decir una que fue súper frustrante y era lograr que las universidades públicas, perdón, privadas, asumieran parte de la tasa de interés de los jóvenes como beneficiarias de recibir esos créditos. Ellas demandaron el artículo que permitió en la reforma tributaria lograr que los estudiantes pudieran estudiar sin tasa de interés añadida, porque las universidades ponían esa tasa y así mejorar la condición del crédito, evitar que se creciera tanto, que no se capitalizara el interés y demás. Las universidades tumbaron, demandaron conjuntamente muchas, no todas, ese artículo, y se cayó, y eso hizo que muchos jóvenes no pudieran, digamos, gozar del beneficio de una tasa reducida a largo plazo. Muchas de ellas luego se dieron cuenta del error y se sumaron a un programa que se llamaba U Solidaria, pero eso me dolió porque yo creía profundamente en la corresponsabilidad de las universidades. Está recibiendo plata del Estado para que este estudiante pues estudie, pues baja el costo por lo menos de la matrícula para que así pueda no tener que pagar interés. Eso quedó ahí como a medias y me dolió, me generó como un dolor. Y uno de los más difíciles fue la actualización del software tecnológico. Qué camello tan mal esa vaina, porque es un camello navegar en la plataforma de ICETEX, hacer un pago, descargar un recibo, la cuenta, se cae la plataforma de pagos cada tanto, es muy inestable porque es muy vieja. Esa plataforma pues se hizo para cuando no era 1 millón de usuarios, sino 200.000. Entonces eso es un camello, es poco intuitiva y amigable, pero costaba demasiada plata, y traté de buscarme la plata mucho por el Congreso allá buscando en la reforma tributaria, regáleme un pedacito en el presupuesto, vea, deme 80.000 millones para poder modernizar esa plataforma, pero no había plata en el país. Y cuento esta anécdota. Yo me fui un día que se estaban discutiendo el presupuesto y me fui a pedir lo que valía ese cambio, esa actualización del software, que son como 80.000 millones de pesos. Entonces yo dije, mire, yo tengo 30.000 que nos conseguimos en eficiencias, solo necesitamos 50.000. Me fui y al lado mío estaba la directora del ICBF que necesitaba 80.000 millones para restaurantes y jardines. Al otro lado estaba el director de la UNP, están matando líderes sociales y necesitaba 100.000 para darles protección a los que estaban matando. Y entonces yo miraba y yo decía, yo no voy a ganar esta pelea, aquí están los niños que están necesitando pues jardines, pagar las profesoras, aquí están matando líderes sociales y yo tengo una plata para un software para que un joven pues pague más fácil su crédito, pues a mí no me van a dar esa plata. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hacemos? Pues yo entré y efectivamente eso era como un concurso de diga qué necesita y para qué. Pues no, necesito una plata para hacer más eficiente el software, para que los estudiantes lidien menos con la navegación, sea más amigable la plataforma. Contra la del ICBF, pues nada, no me conseguí esa plata y quedamos ahí en una plataforma que tal no sirve. Eso me da pie para hacerte esta pregunta porque es una pregunta bastante interesante enlazada con esto que acabas de decir. Sueña que tuvieras la oportunidad de tener el presupuesto ilimitado, carta blanca para transformar todo el sistema educativo en Colombia desde tu perspectiva. ¿Cuáles serían esas, por lo menos dos acciones que tú harías con ese presupuesto ilimitado y con esa carta blanca? Porque ya lo mencionamos aquí, que tú fuiste representante de la Cámara por Bogotá, tienes conocimiento del tema político, pero desde esa perspectiva. No sé cómo te haya parecido la entrevista, pero llevamos esto un poco a otro nivel. ¿Cuáles serían esas cosas que ayudarían a cambiar la educación en Colombia desde tu punto de vista? Pues lo primero, el toque así que otra de las frustraciones fue que dejé listo el proyecto de ley de reforma al ICETEX para cambiarlo, humanizarlo, bajar las tasas, reducir los costos, y ese proyecto nunca lo han presentado, y eso me ha entristecido mucho porque se necesita una reforma estructural. Pero volviendo a que si tuviera recursos ilimitados y hablando ya del sector educación, para Sí, poderlo hacer. vamos arriba, toda la educación en Colombia, educación para todos. Vean, yo creo que
lo resumiría en tres cosas. Lo primero, mucha formación docente. Yo le metería mucho billete para que los profesores y las profesoras de nuestro país, tanto de kinder, pre-kinder y ese sector inicial de la educación, primaria, bachillerato y educación superior, tengan la mejor formación de calidad. Yo le metía mucha plata a eso y es que puedan estudiar subsidiados por el Estado por ser docentes y por su función formadora, sin que estén endeudados, sin que salgan a mirar cómo van a pagar ese crédito para poder dar educación de calidad. Entonces, eso se llama formación de formadores. Yo cómo logro invertirle mucho billete, pagarle a los que quieran estudiar un sueldo para ser docentes de la mejor calidad. Tienen que estudiar bajo los mejores estándares, ahí metería mucho recurso. En segundo lugar, creo que es fundamental la infraestructura educativa. La gente está en los colegios de este país estudiando con goteras, con popo de palomas, bajo unas condiciones terriblemente deplorables y a infraestructura educativa de jardines y colegios le metería mucho para que haya tecnología, para que haya conexión a Internet. Ya tendremos profesores que saben usar la tecnología y están formados en las mejores condiciones de educación y que puedan tener acceso a las mejores condiciones físicas y de infraestructura para hacerlo. Esas dos que incluye también universidades, ¿cierto? Poder tenerlo en todo lo que tiene que ser la formación educativa. Entonces ahí metería yo mucho, mucho, mucho recurso en ese ejercicio. Y termino diciendo que con esto, en temas de educación, iría a la formación doctoral. Necesitamos que este país logre acceder cada vez más a recursos para formación doctoral internacional. Profesores que se formen aquí y fuera del país y traigan las mejores experiencias. Pero no podemos estar sacando 300 doctores al año cuando deberíamos estar sacando por lo menos 30.000. Entonces, el punto es cómo lograr invertir muchos recursos para que ya teniendo la infraestructura educativa aquí, para tener la calidad educativa, los profesores formados, ahora los colombianos en general puedan irse a estudiar las mejores maestrías y las mejores especializaciones y doctorados y retornar al país y entregar todo ese valor aquí a la región. Entonces, yo ahí en esas tres metería pues todo lo que tiene que ver con formación de formadores y calidad docente. Genial. Esa es la entrevista con Mauricio Toro. Si les está gustando, sé que hemos tenido a Mauricio muy entretenido. Lo dejamos en ráfaga, en modo ráfaga. Al pobre Mauricio no lo hemos dejado descansar, pero esta entrevista sé que va a ser muy valiosa para ustedes porque creo que conocían a Mauricio por otras expectativas, por la del representante de la Cámara, el político, el primer congresista abiertamente gay, que lo ha dicho en muchas entrevistas, y un poco quiero ir más allá de eso y entrevistar a Mauricio con esa lucidez que tiene, porque en una reunión que tuvimos, trabajó con nosotros en un aspecto del modelo de repensar la ley 30 que es, es la ley de educación superior y que de hace mucho tiempo está ahí, ¿no? Está ahí que la queremos cambiar y que queremos modificar y no hemos podido acceder a ella. Entonces, si les está gustando la entrevista con Mauricio, déjenme su comentario, déjenme las preguntas para Mauricio en el cajoncito, ahí las responderemos todas y me comprometo a responderlas hasta la última. Mauricio, gracias por el tiempo. ¿Qué papel, desde tu perspectiva, juega la empresa privada en la transformación del sistema educativo y cómo podemos hacerlo un poco más humano? O definitivamente tú eres de la línea de los que crees que la educación solo debe ser pública y nada más. No, yo creo que el sector privado juega un papel muy importante. Por ejemplo, en temas de darle oportunidad a los egresados de su primer empleo y su primer trabajo. Es decir, si nosotros queremos más gente formada, como magísteres, como especialistas, como doctores, pues también tienen que tener las condiciones económicas para poder hacer ese pago. Y si el sector privado se compromete a generar una buena remuneración de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga académica en cuanto a que si le reconozcan a uno cuando estudia su especialización, le reconozcan a uno salarial y laboralmente esa maestría, pues eso genera que cada vez se preparen más y mejor. Pero también el sector privado puede incentivar la creación de becas y fondos alrededor de la promoción de esa educación de calidad y también la continua. Hay que decir que también viene esa educación técnica, tecnológica, esas ETDH que se llama la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son estas carreras que no necesariamente tienen que ser técnicas. Allí también tienen
esa responsabilidad de ayudar a que la gente se forme y yo creo que lo más importante es vincular todo ese conocimiento a sus empresas, es decir, que haya una real como articulación de sociedad, empresa y Estado. Esas tres cosas juntas pues nos puede ayudar mucho, mucho a nosotros a tener un mejor país y creo que es fundamental que las universidades se metan en eso, que financien laboratorios de innovación, que se metan la mano un pedacito también al drill para ayudar a que esto pase. Estamos llegando a la parte final de nuestra conversación con Mauricio. Sé que tiene muchas cosas por hacer ahora y voy a tratar de ser breve en esta parte final, Mauricio. Sé que trabajaste en temas de política pública, de política educativa. ¿Qué iniciativa o proyecto en el que estés trabajando o hayas participado te gustaría te gustaría que todos los colombianos recordaran a Mauricio Toro por ese legado o ámbito en el sistema educativo? ¿Qué propondrías o qué has puesto en la mesa que a veces te haya costado un poco, pero que tú sientes que es el clamor de la gente cuando vas a cada uno de los territorios? Pues yo creo que lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer y que a mí me encantaría que pudiéramos tener es la capacidad de ponernos de acuerdo para trabajar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Y yo tengo que decir que el legado de la no polarización en exceso, porque es normal que exista polarización en nuestra sociedad, pero si logramos crear una visión de Colombia a 2050 donde todos podamos caminar hacia ese objetivo, independientemente si eres de derecha, de centro, de izquierda, pues es muy importante. De hecho, estoy en un proyecto que se llama Colombia Construye Confianza, con dos amigos que son opuestos ideológicamente a lo que yo pienso. Y les digo, miren, yo sé que tenemos estas diferencias, sobre eso ni hablemos, porque seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Nos vamos a dar, mejor dicho, palo, puño, patada, insulto es en qué estamos de acuerdo. Todos, absolutamente todos, tenemos algo en los que nos parecemos por más distintos que seamos, en lo que creemos que igual por más diferentes que seamos. Pues, sentémonos alrededor de eso. Yo creo que hay cosas que nos riñen. Entonces hablamos de educación, por ejemplo, educación gratuita, pública, universal, de calidad, en un sistema mixto de educación superior. Creo que estamos todos de acuerdo en que podemos caminar hacia allá. Pues cómo trabajamos todos poniéndonos una meta a 2050. Colombia no tiene una visión a largo plazo de país. Sí lo han hecho muchos otros países. Singapur, hago un paréntesis grande porque ellos crearon una visión autoritaria a 2050, pero me quiero referir es a países que han logrado salir de la pobreza, es porque decidieron pensar su futuro a 2050 independientemente del lado que llegara, seguía caminando por esa ruta, con sus cambios, es decir, hay unos que tienen un pensamiento más de izquierda y otros más de derecha, socialdemócratas o no, pero a un punto en común. ¿Cómo hacer de Colombia el lugar, lo que decía el presidente, la potencia mundial del turismo? Contra eso no pelea nadie. Entonces, ¿cómo a 2050 vamos a hacerlo? Cada uno va a aportar desde qué en su gobierno. Y yo creo que si yo pudiera dejar esa ruta de lograr diálogos improbables para plantearnos la visión de Colombia conjunta 2050, yo me voy tranquilo de este mundo, creyendo que los que vienen atrás dicen, vamos para allá. Y vamos para allá independientemente de si vas por el carril de la derecha, de la izquierda o del centro, pero vamos para allá. Lo han hecho los países más desarrollados. Se pusieron de acuerdo en lo que son capaces y sobre lo que son distintos ni dialogaron porque ¿para qué? Cada uno mira cómo lo hace. Y uno se puede aproximar a esa visión a largo plazo desde diferentes sectores, es decir, desde cualquiera de las ideologías políticas si la definimos en conjunto. Y ese es mi trabajo, en lo que estoy trabajando ahora y es en Colombia construye confianza, que los colombianos confiemos entre nosotros mismos y así evitar el conflicto constante que mantenemos. Si tuvieras, Mauricio, una familia de clase baja, que te encontraras en el Transmilenio, en el bus, en la buseta pequeña, como decimos nosotros acá, y que esté estudiando opciones para que su hijo estudie una educación superior, dale un consejo a ese papá o a esa mamá que está hoy en ese dilema. ¿Qué le dirías? Como, Lo primero es que le permitan a ese joven o a esa joven hacer muchas preguntas a personas que han estudiado diferentes carreras,
que hablen y pregunten sobre qué implica esa carrera. Lo primero, claro, la salida en el mercado laboral. Hay carreras que tienen más posibilidad y otras que no. Entonces, que lo sepan en esa toma de decisión. En segundo lugar, que lo sepan no porque vayan a escoger la que más salida tiene, porque eso es un error, sino que sepan que lo que van a escoger va seguramente a tener más retos o menos dificultades. En segundo lugar, que sea algo para lo que hay pasión. Lo decía al principio, si tú tienes pasión por la veterinaria, la zootecnia, el derecho, la economía, las matemáticas, la docencia, el arte, la cultura, la música, eso que te resuena en el corazón es el camino por el que tienes que ir. Los papás tienen que entender eso, que las personas tenemos que lograr crear nuestra propia ruta en cuanto a lo que nos hace feliz, porque hay muchas cosas que los papás creen que lo van a hacer feliz a uno porque a ellos les da tranquilidad, que no lo van a hacer feliz a uno. Y en tercer lugar, creo que hay que preguntar mucho. Ir a donde un tío, un familiar, un vecino que haya podido estudiar, siempre hay alguien que conoce a alguien que logró salir del pueblo para estudiar. Pónganlo en contacto y pregúntenle a esa persona, bueno, ¿cómo es esa carrera? ¿Qué sabe usted? Preguntar siempre es fundamental. Entonces cojan y digan, mire que el vecino doña Rosalba, ese muchacho se fue a estudiar a Tunja, se fue a estudiar a Barranquilla, a Pasto, a no sé dónde. Llamémoslo y preguntémosle el cómo ve esa carrera, qué consejos le da. Pidan consejo como papás a personas que hayan ya recorrido ese camino para orientar muy bien a ese joven o a esa joven y no le presionen, porque eso es lo peor que pueden hacer. Finalmente, Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros. Solo te voy a hacer una pregunta final y es muy concreta para que nos dejes ese mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestra audiencia sobre, digamos, el poder que tienen las ideas y qué mensaje te gustaría dejarnos hoy como reflexión final para nuestro programa y a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy? Creo que el chat está a punto de reventar. Bueno, lo primero que tengo que decirle a todas aquellas personas que se la están luchando todos los días para sacarla adelante, para salir adelante, es siempre la fe y la buena energía de que algo bueno tiene que esperarnos porque el ánimo es fundamental para sacar esos proyectos por más dificultades que hayan. En segundo lugar, nada se logra solo. Hay que poder trabajar en equipo, hay que poder preguntarle a la gente qué nos puede ayudar a hacer esto mejor. Siempre, siempre pensar que es más fácil sacar algo adelante, trabajado entre varios, con la familia, con los amigos, con los demás, que de manera independiente. Y en tercer lugar, siempre piensen si vale la pena meterse en una pelea que no debería, porque nosotros nos hemos acostumbrado a tratarnos mal como ciudadanos muchas veces. Este conflicto armado donde todos nos estamos dando contra todos es, ¿qué podemos hacer para hablar con esa persona que no le hablamos hace mucho tiempo? ¿Cómo podemos reconciliarnos con esa persona con la que hace mucho tiempo peleamos para lograr liberar cargas emocionales de lo que implica el cargar odio en el corazón? Yo creo que eso es muy importante porque uno así más rápido es creativo y mejor. Cargas en el hombro, en la cabeza y en los huesos son muy difíciles y nos acostumbramos a pelear. Somos conflictivos en muchos casos, no todos, porque la sociedad colombiana, lo decía, es muy resiliente, amorosa, pero este conflicto armado nos implica pensar en cómo nos perdonamos y nos reconciliamos con ese pasado para avanzar a ese futuro colectivamente. Siempre pregúntense, ¿vale la pena pelearme por esto? O sea, ¿vale la pena agarrarme con el vecino por semejante cosa? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que esto no ocurra? ¿Hay algo que yo pueda hacer para mejorar esta relación con quien tengo al frente, abajo, en el apartamento de abajo, en la casa de abajo, en el piso de abajo o en el vecino de la misma vereda? Y es cómo yo puedo mejorar el ambiente donde vivo y la convivencia para que así, en un país con muchas mejores oportunidades, que empiece desde la paz, pues podamos salir adelante. Este es Mauricio Toro, un mega recontra invitado de Desconectados 4.0. Un abrazo a todos ustedes por seguir viendo este programa, por estar allí conectados con nosotros. Esperemos haberle hecho todas las preguntas a Mauricio del caso. Creo que algunas fueran más difíciles que otras, pero la gran mayoría, si tuviéramos que calificar a Mauricio de 1 a 10, tendría un 9.9. Está genial la entrevista. Gracias a Mauricio por la dedicación, por el tiempo, por el espacio. Gracias a todos ustedes. Tengo un blog de notas con todo lo que ha dicho Mauricio aquí. Es como buen profe, tengo que anotar todas las cosas de Mauricio. Gracias, Mauricio, por tanta disponibilidad y por este mensaje amoroso para toda Colombia.
Un saludo especial para ti y para todos tu equipo de trabajo. Sé que estás ahora al puertas de empezar una campaña electoral y bueno, sabemos que te deseamos lo mejor y que te vaya muy bien allí. Déjanos un mensaje final de despedida. Un abrazo gigantesco, mucha prosperidad, salud física y mental, y un abrazo enorme y gigantesco a todas las personas que están en las veredas, siempre trabajando por el futuro, por el bienestar de todos y haciendo lo mejor que puedan hacer desde su capacidad, siempre pensando en hacer el bien a los demás, nunca actuando desde el mal y desde el corazón. Un país resiliente, un país con ganas, un país de gente berraca, trabajadora y amorosa tiene que seguir esa senda y esa ruta. Un abrazo enorme y gigantesco. Nos vemos en un nuevo próximo programa. Bye bye, desconectados.